de esta jornada, de esta reunión, donde vamos a invitar a algunos panelistas para que estén presentes aquí en el estrado y también a un moderador, que es Carlos Manuel Lasarte Labarte, el jefe de operaciones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Pero antes vamos a invitar de frente a las personas que van a estar allí a mi lado izquierdo, sentadas justamente en estos sillones blancos. En el caso de nuestra primera panelista, ella es Elaine Felsky, es responsable de transportes del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Copa Confederaciones y Mundial FIFA 2014, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Río 2007. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Elaine Felsky. Vamos a invitar también a Otto Franklin Schuck. Él es responsable de la planificación de transporte de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Ahí está con nosotros también. Muy buenos días, adelante. Adam Dunn. Él es el director gerente de Funham, especialista de operaciones, y C3 Londres 2012 y gerente del Centro de Control de Transporte, Autoridad de Transporte de Londres 2012. Tremendos panelistas. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y tenemos a alguien que representa el caso Guadalajara 2011. Él es Víctor Purata, responsable de transporte del comité organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Ahí están entonces nuestros panelistas que van a hablar y van a exponer sobre este punto, lecciones aprendidas en la gestión y operación del transporte para juegos deportivos. Y el moderador aquí, quien se va a hacer cargo justamente de esta dinámica de conversaciones, opiniones, planteamientos, proyectos, es Carlos Manuel Lasarte, director general de operaciones de los Panamericanos y Panamericanos 2019. Un aplauso para todas las personas que a continuación van a exponer. Buenos días a todos. Como ya lo presentó Juliana, tenemos acá a mi izquierda a 4 destacados panelistas. Ellos nos van a hablar de casos justamente de transporte, de logística, de previos eventos deportivos. Elaine, Otto, Adam y Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. En sus carpetas ustedes pueden ver, existe un formato pequeño de preguntas. Les pedimos por favor, ellos van a tener cada uno de ellos 15 minutos para exponer. Les pedimos que llenen las consultas y las preguntas que puedan tener. Las chicas que nos acompañan en la mesa van a poder recoger las mismas. Al acabar la exposición de cada uno de ellos, yo voy a proceder a escoger alguna de las preguntas y hacérselas directamente a ustedes para que ellos puedan de alguna manera responderle al público. Así que nada más que eso, les agradezco la presencia nuevamente. Invito acá al podio a Elaine Felsky. Gracias. Buenos días, muchas gracias para empezar por estar aquí dividindo un poquito de mi experiencia. De hecho, en Brasil yo también coordiné el Panamericano 2017, Copa América, luego el Mundial, luego las Olimpiadas. Entonces, me da mucho gusto estar aquí hablando. Una disculpa porque estoy hablando en portuñol, pero a lo mejor logra hacerme entender bien. Y otro, se me dan un permiso, no soy muy formal, se puede utilizar este teléfono, este micrófono y está caminando un poquito. ¿Sí? Gracias, muy amable. Bueno, ahí vamos. Para empezar, lo que quería comentar es que transporte siempre es una área muy polémica, ¿no? Tienes que te encantar por ella, si no, no logras hacerlo, porque tienes problemas
siempre vas a tenerlo. Lo hecho es que tiene que estar preparado para arreglarlos, ¿no? Hasta ahí, ninguna sorpresa. Pero en evento es más difícil, porque el tiempo siempre es nuestro enemigo. O sea, está siempre con el tiempo para todo, el famoso plazo. Es decir, ahí viene, este es un diferencial del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto no se puede cambiar la fecha, ni modo, no hay cómo. Entonces tienes que estar siempre trabajando, mira, hasta llegar allá, ¿qué es lo que tengo que hacerlo? Y sí son muchas cosas que tienes que hacer. Hay muchas cosas para hablar, no voy a lograr hablar todo porque el primer reto, me dijo la señorita, tiene como 10 minutos. Bueno, está difícil, no, este es bien un reto difícil, pero a ver, vamos, lo que vamos a ver. Hablo de mega evento, el reto, luego un poquito de movilidad, muy rápidamente, definición de responsabilidades, porque tem responsabilidades que son de los clientes del comité y de la ciudad que debe seguir con su rutina, ¿no? Bueno, clientes y dimensión, para que todos sepan, atletas y el terminal, y luego el estacionamiento de bases. ¿Por qué? Porque es una cosa muy diferente de lo que se hace normalmente. Es siempre para hacer el primer evento, tiene sus dificultades. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Normalmente el transporte tiene como 3 ejes. Trabaja con que sea buses, con que sea los autos, o sea que es bus, fleet y luego la instalación. Pero para mí, y ahí me dan el permiso, voy a hacer un poquito diferente. Yo digo que los estacionamientos base, de dónde salen los carros, bueno, los autos, todo, es como el corazón de la operación. Entonces, por eso, es una instalación no deportiva, pero es importante que tienen todo lo que vas a tener las demás. Tienen la misma importancia que tiene el aeropuerto o el hotel, lo que sea. Ahí vamos, ¿no? Bueno, señalización y comunicación, creo que todos los panelistas ya lo tocaron este tema. Nada más que señalización para mí es peor tantito, porque si no hay alguien que está comunicando, pero tiene una flechita que dice, pues por ahí te vas, pues está bien, ¿no? O todos pueden perderse mucho. Bueno, algunas restricciones de acceso y acreditación vehicular. Como digo, hay muchas cosas que son diferentes en estos eventos. Yo podría hablar aquí todo el día, hablar de las diferencias del Panamericano, del Mundial, de las Olimpiadas, pero como dijo, saqué algunos puntos que creo que son bien específicos. ¿Cómo se hace la gestión de operación? Creo que muchos aquí, bueno, del área de transporte, no, pero esto ya conozco, pero hay cosas que son distintas, que tenemos que ver cómo se lo hace. Y bueno, finalmente, las lecciones aprendidas. A ver, me toma un poquito de agua, por favor. Oye, la señorita que están haciendo traducción o algo, estoy hablando muy rápido. No, está bien, gracias. ¿Ves mi portuñol? Bueno, ¿qué es lo que quiero enseñar con estos 2 dibujos? 2 cosas, el plazo, el tiempo que comenté. Puedo sacar un ejemplo. Para el transporte, nosotros en Río tenemos una vialidad que tiene peaje. Entonces fui a hablar con los señores y me dijo, no, mira, tienes que parar y pagar aquí. No, espérame. Para mí 1 minuto, 2 minutos. Estoy hablando de muchos vehículos. Estamos hablando, en caso de Panamericano, utilicé con todos los modos como mis vehículos. En Olimpiadas estoy hablando de 6, 7 mil vehículos. Y luego se habla de los choferes, bueno, de los conductores que me dicen, ¿ah? Los conductores está bien difícil, ¿no? Porque cada quien, ¿cómo vas a prepararlos? ¿Cómo vas a dar la capacitación? Entonces lo que digo, mira, este es un reloj sencillo, me marca el tiempo, está bien, pero tiene una engrenaje gigante. ¿Qué me dices, Carlos? ¿Cuántas personas vas a tener más o menos en el comité? ¿2,000? ¿2,500? Oye, ahorita está como 20 meses, ¿ah? No voy a decir 22 porque tienes que estar un poquito antes. Los atletas empiezan a llegar antes. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo, ¿cómo vas a crecer rápidamente y dividir, repartir el conocimiento entre todos? Y hay muchos detalles. Mira, el evento es hecho de un montón
montonales de pequeñitos detalles que hasta el final se convierten en la gran diferencia para el éxito, ¿no? Puedo decirles o enseñar montonales de ejemplos. Entonces, es importante conocer bien los detalles. ¿Y qué son estos? Bueno, yo digo que además de todo que la tecnología te lo permite, lo que es muy bueno, quien entrega evento son personas. Mira, si no doy el comando, pero el señor, bueno, alguien lo dije, vas hacia el hotel, recoges a esas personas y llevas hasta el centro de convenciones. Si nadie lo dijo, el señor llega y digo, mira, ¿y para dónde voy? Así de sencillo. Entonces, todo esto es que hay engranaje que empieza con uno que tiene el conocimiento, tiene que jalar bien todos y además así vas creciendo. Pero cada quien tiene que saber sus responsabilidades. Esto vale para todo el comité y para todos los demás que estamos interagiendo. O sea, que estamos interaccionando, ¿no? Bueno, ahí está. Nada más algunas premisas que creo que todos ya saben. Voy a pasar rápidamente. Prioridad del uso del transporte colectivo durante el evento. ¿Por qué? Porque ya no se puede... Mira, el ambiente operacional que pasa en los juegos ya existe, ahí está. Entonces tenemos que operar, manejarlo de alguna otra forma. Esta es una de las características del evento, además de la oportunidad de hacerse un buen legado, dejarse un buen legado para la ciudad. Es una gran oportunidad, no se puede echarla. Tienes que aprovechar. Es una gran oportunidad, de paso les felicito, porque es una oportunidad que tienes de cambiar las cosas. ¿Sí? Si no están de acuerdo, no vale estar quejándose. Tienen que hacer algo para cambiarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, otra cosa, haz de cuenta, refuerzo también a bloqueos de la movilidad para las personas, bueno, los discapacitados. Uno piensa que nada más para el PAN, ¿no es cierto? Durante el PAN, muchísimas personas van a utilizar para llegar hasta las instalaciones también, o sea, para estar como espectadores. Entonces, tienes que trabajar siempre pensando en los dos eventos conjuntamente, ¿no? Bueno, tolerancia cero para la circulación de vehículos particulares. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay una área restricta que se entran, o sea, se da permiso nada más para los vehículos acreditados, que son los oficiales. O sea, hacer esto también es casi como un rompecabezas. ¿Por qué? Tienes una acreditación de tú como cliente, que tienes que estar de acuerdo con el vehículo que utiliza. Si yo soy un atleta, voy a utilizar el transporte de atletas. De hecho, tiene colores específicos, entonces, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que estar atento, porque cada detalle se reflexiona en otras áreas, pues. Bueno, carriles exclusivos, creo que también ya están estudiando, es muy importante. De hecho, no es ningún lujo. Carriles exclusivos significan, en pocas palabras, garantizar el desplazamiento del atleta desde su origen hasta su destino, punto. Bueno, y de hecho todos los demás, pero esta es el gran motivo de existir el carril. ¿Por qué? Porque, mira, si el atleta no llega, no hay competencias. Entonces, las fuerzas tienes que estar proveyendo con puntualidad. Comunicación, señalamiento estándar, voy a hablar más adelante. Bueno, trabajo integrado, este es otro problema de forma general. No es nada más con todos los organismos de la ciudad, pero de hecho, dentro de la organización, las áreas con seguridad. Yo digo que transporte y seguridad es como una pareja, bueno, casi como un matrimonio. ¿Por qué? Porque se toma una decisión, afecta al transporte. Sin embargo, quien tiene los datos de los movimientos es transporte, que seguridad también tienes que saber. Entonces, las fuerzas, protocolo, logística. Transporte, por ejemplo, llegó en el aeropuerto. ¿Qué crees? ¿Quién lleva las equipajes? Atleta anda con muchas maletas. Bueno, ¿el autobús vas a poner hacia abajo o logística va a poner un camión? Yo no sé. Nada más estoy aquí casi alucinando, pero nada más para decirle cómo vas a hacer esta combinación, cómo se hace este transporte. Son pequeños detalles, ¿ah?
y luego garantizar el equilibrio operacional, impactando lo mínimo posible la rutina, porque hay uno que va a decir, mira, a mí no quiero saber de los juegos, quiero moverme. Entonces siempre tienes que estar haciendo un equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué impactos? Porque va a depender cómo lo arreglaron. Instalaciones deportivas, no deportivas, qué tamaño tiene, qué capacidad. Estoy hablando 20.000, 30.000, 50.000, ¿cuántos son? ¿Cómo son los accesos? ¿Está fácil? ¿No está? Mira, por este lado va, por este no. Luego, la ubicación, ¿qué tiempo me encargo para llegar hasta allá? Mucho, poco, ¿cuánto? ¿De cuánto estamos hablando, no? De por sí el calendario, luego la abertura y clausura normalmente, bueno, la clausura normalmente es domingo, yo no sé, normalmente la apertura es viernes, entonces es común que se hace, bueno, vacaciones, el día. Eventos de calle, si lo pensaran, circuitos de calle, entonces en este día tienes que moverse de una u otra forma. Yo digo que cuando aprendes de una vez está bien de repetirlo, ¿no? Pero si cada día vas a mover de una forma, entonces ¿cómo vas a arreglar eso? Tienes que estar pensando para hacerlo bien. Bueno, premisas de seguridad que comenté, muchas veces pasa que seguridad por la autoridad tiene que las fuerzas liberar el paso, bueno, y los demás que se quedan. Entonces tiene que ponerse de acuerdo, porque ¿quién es el más importante? ¿El atleta o la autoridad? Todos son importantes en este día, pero ¿de quién va a ser la prioridad? Uno tiene que salir primero, tienes que ponerse de acuerdo, no hay de otra. Bueno, el clima, algunas ciudades, problema de clima, de hecho hay unos que tienen nieve y otras cosas. Miren, yo voy a concentrarme aquí. ¿Quién son los clientes del comité que tienes que proveer el transporte? Y de hecho, aquí hay como dos pilares también, o sea, como dos ejes, que es transporte de la ciudad y luego el tránsito, para que tenga la gestión de movilidad. Pero lo bueno es, de una forma muy sencilla, que los enseño, que cada quien tienes que saber y cuidar de su responsabilidad, pero siempre estar, mira, son muchas informaciones. ¿Cómo vas a poner de plano que todos conocen todo? Es imposible, pero tienes que elegir los que de verdad tienes que saber y o qué van a hacer, en qué nivel. Es muy importante. Bueno, entonces, como dijo, ¿quién son los clientes que el comité tiene responsabilidad de trasladarlo todo? De hecho, desde el entrenamiento, desde que llegan. Y si se fijan, lo que decimos nosotros es que cuando llegas es la primera impresión que queda. Entonces, si llegas y te pasa algo mal, ya vas a estar, ya no me gustó. ¿Sí o sí? Entonces, mira, no es nada más darle la bienvenida, pero cuando regresas también, o sea, es igualito. Entonces, tienes que estar muy fijado, porque como todos son muy importantes, desde que lleguen al aeropuerto, vas a trasladarlo a su alojamiento, en caso de atletas en la villa. Yo no sé cuántos hoteles tienen para los demás clientes, pero eso es otra cuestión, porque muchas veces tienen dificultad. De hecho, ¿dónde vas a estacionar los vehículos, aunque sea buses o autobuses cerca del hotel? Bueno, es otro asunto, ¿no? Pero a ver, atletas y oficiales de equipo quedan en la villa, árbitros, cronometristas, o sea, los jueces, TV y prensa también es responsabilidad del comité. Yo sé que Londres hizo diferente, pero porque tenía otro acuerdo y otro tipo de transporte público en la ciudad. Hay los patrocinadores, pero ahí depende de qué tipo de contrato lo hicieron y qué acuerdo tienen, porque ese es un diferencial también de entregar un gran evento, un mega evento. Depende de qué nivel de servicio lo acordaste o lo firmaste en el contrato. Simples así, nada más chécalo y ver lo que está acordado, ¿no? Y luego, fuerza de trabajo y voluntarios que normalmente también se locomoven por transporte público, porque tienen que llegar más temprano.
Mira, la competencia empieza a las 9. Mira, a las 7 vas a abrir la instalación. Yo no sé qué horas abrir la instalación, 2 horas antes, 3 horas. Entonces, mira, ¿cómo van a llegar las personas a trabajar? Entonces, tienen que estar pensando en eso. De hecho, andan normalmente, bueno, tienen free pass. O sea, se van a tener una tarjeta, como es, no sé. Pero tienen que garantizar, porque hay muchos voluntarios. Mira, en Río 2007 teníamos como, creo, 2.000 gentes que eran paid staff, o sea, remunerados, ¿no? Pero teníamos como casi 15.000 voluntarios. Entonces, o sea, estamos hablando de un mega evento. No estamos hablando de algo que pasó, o por decir algo, el mundial te hace 4 o 5 juegos, o partidos, perdón, en una ciudad. Bueno, te preparen estos de... En este no. Mira, empieza desde que llega el primer cliente, porque llega el atleta para entrenar. Este va hasta el final. Hasta el final está casi prendiendo una vela. Ay, gracias, porque ya, mira, te pasaste muchísimo tiempo con mucha atención en todo, ¿no? Entonces, y los espectadores de por sí que obviamente van por transporte público. Entonces, lo que voy a me detener en estos servicios, hay una categoría de transporte que se dice, que comenté, que son los T1, porque T1, T2, T3 son los que se mueven por automóviles, ¿no? Porque es una regla que está en el contrato. Entonces, ¿cómo vas a arreglar eso? ¿Dónde están los automóviles? ¿Qué son los choferes? O bueno, los conductores, ¿de dónde vienen? Bueno, del cielo no cae. ¿Qué estoy haciendo para hacer esta planificación, no? Atletas oficiales de equipo, buses, bueno, tiene también los comités, son como 41, ¿verdad? Eran 42, ¿verdad? 41, sí. En Olimpíada tenía como 216. Cada quien tiene su número X de atletas y derecho a X número de buses, de carros y las buses. Aquí tenía 41, pero también depende del tamaño de la delegación, número de atletas y todo. Vas a asignar números X de carros y X de bus. Es parte del contrato. Las federaciones internacionales también. Jueces y cronometristas normalmente bus. Hay casos de buses, atletismo normalmente van de buses. Bueno, los medios también, porque esto es muy diferente, porque llegan a ser, creo, a ver, Carlos, dime, ¿están planeando que el IBC y MPC va a ser aquí? Bueno, entonces haz de cuenta, de este punto, ¿dónde van a trabajar los periodistas y las personas de TV, no? Entonces, están viviendo en hoteles. Tienes que, o sea, ir por ellos en hotel, traer hasta acá, de aquí vas a llevarlo a los sitios de competencias, o sea, las instalaciones, regresarlos y luego regresar al hotel. Entonces, o sea, hay una logística que tienes que estar planeando, ¿no? Entonces, normalmente también son por buses. Y luego, llegadas y salidas, hicimos para todos los clientes. O sea, estas son las responsabilidades del comité. Bueno, en cuanto a dimensión no voy a hablar mucho, pero depende exactamente de qué evento estamos hablando. Yo digo que aquí más o menos, porque he platicado, tiene como 19 sitios de competencia. Bueno, de entrenamiento hay más algunos. De por sí, algunos entrenan en el mismo lugar, depende de las canchas que tienen, otros no. Entonces lo que pasa, vas añadiendo más instalaciones. Luego tengo IBC-MPC, que es una de no competencia. Luego tiene la vía, otra de no competencia. Luego tiene los hoteles. Luego tiene la base de transporte. Luego tiene donde está logística con todo el MDC. Entonces, hasta el final va a llegar como 50 puntos. Bueno, es un ejemplo. Sí, en serio, de sitios operacionales. ¿Y cómo hace esta logística toda en la ciudad? Que de pronto existe. Tienes que estar trabajando muy duro en eso, ¿eh? Bueno, flota, conductores, carriles exclusivos, depende también del tamaño. A ver, me gusta hablar de este slide porque yo tengo muy claro que la fiesta son de los atletas.
Si estoy hablando de mundial, bueno, de los jugadores. Si estoy hablando de multideportivo, son de los atletas. Me guste o no, este es el astro. Para eso, mira, yo digo que es un ejemplo para nosotros. Nosotros somos atletas operacionales, ¿no? Con todo respeto. Pero tenemos que nos dedicar los mismos 4 años, por lo menos, que ellos se dedican para tener una medalla. O sea, ¿cómo te medalla aquí? ¿Es lo mismo? Ok, gracias. Entonces, mira, es difícil de hacerlo, pero tienes que estar, primero le encantar lo que estás haciendo. Y hasta al final va a dar mucho gusto. No va a ser fácil, ¿eh? Si fuera fácil, no hubieran llamado a ustedes aquí. Estaban todos ahí en otra parte, o disfrutando su pisco o algo, ¿no? Pero, en serio, es que tienen que unirse, juntar fuerzas para hacerlo, ¿sí? Entonces, el atleta necesita, como todos nosotros, ¿no? Hospedaje, alimentación y transporte. ¿Pero por qué puse este punto? Porque es de donde miden el suceso del evento. Entonces, transporte es responsable por 33,33% de responsabilidad si va a tener éxito, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos una responsabilidad, digo, usted muy grande en el evento. Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, perdón, ahí está, viajar seguro, comer sabroso y dormir confortable es el mínimo. De hecho, obviamente tiene que tener las canchas para estar, pero digo, del punto de vista para estar moviéndose, ¿no? Entonces, garantizar el tiempo de desplazamiento, o sea, garantizar que el mínimo llegue hasta su destino, ¿no? Y luego se lo regresas. Bueno, este es un ejemplo, creo que es más parecido con acá do que de la Olimpíada, estos son del Panamericano. Mira, la vila normalmente tiene como 3 áreas, una que llamamos residencial, otra que es internacional y otra que es operacional. Mira, en todas las áreas tenemos transporte. Yo no sé cómo es el diseño de la villa aquí, pero de hecho nosotros internamente teníamos circuitos porque como cargan mucho equipaje, tienes que estar proviendo. Si no for con buses chicos o algo, tienes que ser con carritos de golfe o bueno, quién sabe. Pero bueno, en la área internacional hay muchos circuitos para todos los clientes y de hecho para mí lo importante es hablar un poquito de esta área. Aquí nada más una atención, esto fue hecho antes de empezar, por eso está vacío. Y la otra fue, enseñaron con personas, bueno, con Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos en nuestro caso? Llamamos este terminal de transporte, de donde salen todos los atletas para entrenar o competir, o más bien de espectador asistirlo. Yo digo que para el transporte, pues no importa si está yendo a entrenar o competir, nada más que tienes que cumplir con tus obligaciones. De aquí sale, es un ejemplo nada más. De hecho, ni siquiera les recomiendo, no es un buen formato, pero fue un ejemplo y fue como pasó, ¿no? Teníamos como 30 plataformas de embarque y 3 de desembarque. Adelante. Bueno, mira, ahí va. Esto es un ejemplo de ceremonia de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, lo que pasa, que puso de hecho, no tuvimos capacidad para tener muchos autobuses de piso bajo, o sea, para que el cadeirante accese, o sea, en silla de ruedas, perdón, lo accese bien. Entonces, bueno, hicimos con rampas y lo que es distinto en una operación ceremonia de esta foto para esta, es que esta es del terminal de transporte de las Olimpiadas, porque las rampas eran fijas. Pero, ¿ves cómo es difícil? ¿Cómo vas a entrenar o capacitar los conductores para estar exactamente estacionado en el punto correcto? Porque había algo que tienes que nivelar el piso aquí adentro, ¿no? Entonces, para salir de la rampa y accesar al autobús, había algo que tenía que hacer el mismo nivel. Entonces, son muchísimos detalles. Este lado es de Paralimpiada, o sea, que lo hicimos la ceremonia desde el terminal, porque de hecho en las ceremonias hay una otra cuestión que ni siquiera hablé.
cómo hacen la limpieza, lo que sea screening de los buses por hecho de bombas o lo que sea. Es bien rígido el protocolo. Entonces, ¿ves cuántas operaciones ya lo comenté antes de empezar a hacerlo? Entonces, en este día tienes que empezar mucho más temprano. De hecho, hay siempre una bronca con las gentes de deporte porque los atletas quieren competir. Yo necesito los buses para estar haciendo todo, preparar la operación. Entonces, hay muchas peleadas ahí, pero ahí vamos, ¿no? Es normal, ellos están ahí para eso. Y nosotros no tenemos tantos buses así, tengo que preparar la operación. Entonces, en este día, en caso de Olimpiadas o Panamericano, se entró hacia dentro de la vía, pero todo con protocolo de seguridad, trabajando conjuntamente. Pero es posible hacerlo, nada más que tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que platicar en el comité entre las áreas y con los gobiernos en la parte de transporte colectivo y tránsito de la ciudad. Bueno, esto es más o menos algo que digo que es casi mi traumática situación, porque siempre uno no cree que la base, el estacionamiento es importante. Ya no te preocupes, ya va a estar. Ay, amigo, mira, voy a recibir los vehículos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el combustible? ¿Dónde vas a limpiar los vehículos? ¿O a poco mandar todo sucio? No, hay que tener una estructura, hay que tener el control de la seguridad para que cualquier uno no lo accesa. Hay que tener su credencial para estar entrando ahí. Entonces, hay todo un gran proceso. Es muy importante. Mira, funciona la noche. ¿Hay luz? ¿No hay? Bueno, normalmente el IBC funciona 24 horas, no sé cómo va a ser aquí, pero es una cuestión que tienen que decidir. Tampoco sé si el aeropuerto funciona 24 horas, pero si funciona en esta época va a funcionar, también tienen que arreglar eso. Entonces, mira, transporte no para. Desde el principio hasta el final, tienes que estar muy concentrado en una sala para estar de apoyo a todos los conductores, pasar toda, bueno, el derrotero y todo lo que tienen que hacer, ¿no? Este es un ejemplo nada más de carros, todos los tipos. Mira, un ejemplo, otro detalle, las personas de bici. Mira, las personas de bici, así como las gentes de silla de ruedas, me llamó la atención lo que dijo Carlos, porque yo veo silla de ruedas como extensión del cuerpo de los atletas. Para mí es normal, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer los buses? ¿Dónde vas a acomodarlas? Mira, no estoy hablando de 50, 60, son como 500, 600, yo no sé qué número tienen ellos. Nosotros en Paralimpiada teníamos como más de 1000 de sillas de ruedas. No juegues, ¿ah? Ese sí fue duro, pero bueno. Pensemos, ¿ah? Entonces, haz de cuenta. Hay un detalle, una van que también tiene que tener su adaptación, ¿no? A ver si se fijaron en algo. Hay muchas de las fotos tienen, bueno, los de amarillo, ¿no? Para nosotros no importa si eran funcionarios pagos, o sea, remunerados, o si eran voluntarios, nuestra fuerza de trabajo. Pero hay que tener muchas gentes, hay que prepararlos muy bien. Ya ves que hablé mucho y necesita tener personas para pasar el conocimiento, o sea, repartir, ¿no? Señalización, importantísima, hablo de nuestros clientes. Sin embargo, esto es de la ciudad, pero si se fijan, un detalle, todo acrónimo, letras, que tienen que coincidir con que tiene el comité, senão uno no va a se ubicar. Desculpa, no se ubica, no es posible. Entonces, mira, me voy aquí, hay 10 puertas de acceso, o me voy en la Videña, ¿cuántas puertas tiene allá? No sé, 14, 15, 13, oye, ¿por qué puerta entro? Imagínate en los juegos, no es posible de antemano, sino es necesario tener muchísima señalización. Bueno, un ejemplo de carril exclusivo, pues, y mucha atención también para los eventos de circuitos de calle, ¿no? Porque también en este día se mueve todo. Entonces nosotros que tenemos conductores que ya lo capacitamos, en este día no, pues no es por ahí, es por otro lado. ¿Ves? Son problemas, ¿no? Bueno, comunicación está muy
tranquilo porque hoy hay muchísimas formas de hacerlo, las redes sociales y todo. Este es un ejemplo que utilizamos para los atletas en Paralimpiadas. Bueno, tenían la Olimpiada también. Significa que ellos podrían consultar por su teléfono los horarios, porque tienen, eso es importante también, los deportes colectivos, creo que ya lo comenté, pero nada más para reforzar, tienen sus autobuses. Pero los deportes individuales son como circuitos. Cada 15 minutos sale un autobús. Entonces me dijo un chavo, no, mira, ahí te lo pongo escola. Pero mira, no es posible. Muchísimos movimientos. Del terminal de atletas, teníamos como 4 o 5 mil viajes al día a la Olimpiada. Y luego, de los medios, muchísimo más. Eran como 27 mil clientes. Entonces, sí, estaba duro. Y de hecho, por la mañana hay una junta que es de los atletas que van a estar se quejando porque van a tener problemas. Eso sí puedo garantizar, ¿eh? En cualquier parte del mundo es igual. Yo creo que de hecho platicó Cris y no sé más qué. Mira, problemas en transporte no hay como van a haber. Pero tienes que estar nada más preparado para sacar soluciones. No hay de otra, esto es normal, ¿no? Pero por eso digo, tienes que te encantar con el área. O, esta es una otra cuestión, en esta área, muchos voluntarios dejan su credencial y se desaparecen. ¿Por qué? No tienen glamour ninguno, para empezar. Y segundo, es muy duro trabajar, porque tienes que estar oyendo quejas todo el día. De hecho, yo digo que cuando no hablan nada, bueno, el silencio es el mejor elogio, porque si están hablando algo es porque están se quejando, ¿no? Si está silencio, bueno, felicitaciones, va muy bien, ¿no? Entonces, son ejemplos nada más. De hecho, ese es el hotel donde estaba Chip, ¿verdad, Chip? Chip. ¿Dónde estaba? En el hotel. Bueno, todo lo que tiene que tener radio, conos, chaleco, o sea, todo por antecedencia, ¿no? Para no llegar hasta el día, hoy, ¿y dónde está? Pues no, tienes que programarlo antes. Celular y todo. Mira, hablar en radio tampoco es sencillo, porque tienen todo el conocimiento, entonces tienen que empezar un poquito antes. Creo que para eso es muy importante los eventos prueba, que van a hacerlo, ¿no? Para entrenar también las gentes, es muy importante. Esto es lo que, ahí va, hablé mucho, pero ya está casi finiquitando, ¿no? Los más, creo. Este es el ejemplo del Maracaná, es que el área que cerramos fue tremenda. ¿Qué pasó aquí? Es muy curioso esto, porque las personas no se pueden portar el derecho de ir y venir. Entonces, me dijo el chavo, no te preocupes, ahí en estos puntos que están las personas, van a parar y el Señor va a te enseñar la cuenta de luz. Yo digo, mira, ahí no hay cómo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el comité? Imprimió montonales de acreditación vehiculares para que las personas que ahí viven también tengan el paso, pero diferente de otra. Porque yo digo que esto es como un rompecabezas. En la continuación voy a hablar de eso, pero nada más, haz de cuenta. Mira, Pedro, que está aquí, era mi VTM de Maracaná en la ceremonia, o sea, responsable por el transporte. Bueno, de todo, no de la ceremonia. Yo hice, hablando de todos los eventos, como 10 operaciones de ceremonias. Si pensamos que cuando llega el cliente a una operación, lo arregla distinto para cuando salga el cliente, no necesariamente del mismo sitio, ¿eh? Son 2 operaciones. Hice como 20, ninguna fue igual y todas tuvo algún tipo de problema. Entonces, hay que entrenar mucho, no hay de otro. Entonces, de hecho, hicimos simulaciones al vivo. ¿Qué significa? Bueno, en el sitio. Por cierto, no utilicé la misma cantidad de autobuses, pero hicimos un simulacro, pues. ¿Para qué? Porque mira, ahí es bien curioso también. Mira, todos lo ponen en el papel. Está bonito, ¿no? El papel es mi amigo, lo acepta todo. Ahora mira, quiero así, es que es bonito, ¿no? Pero vas a hacerlo. Entonces, sí, entonces lo que hicimos nosotros, en términos de por lo menos de las ceremonias, que es más difícil, lo garantizamos haciendo un simulacro antes. Pero ¿qué horas, amigos? Todos están entrenando.
por la madrugada, ¿no? Sí. No hay de otra. Entonces, por la madrugada lo hacemos. Bueno, este es lo que llaman de Vehicle Access Park Permit. Hasta el final se convierte el sitio casi en una plaza de guerra, porque todos tienen acceso. Mira, soy hijo de no sé quién, porque mi papá, porque uno va a morir, porque no sé qué otro, porque el evento no va a pasar. Mira, todas las argumentaciones que te imagina uno. Pero, mira, tiene que ser bien rígido, porque si uno quiebra la regla hoy con lo que es las redes sociales, bueno, ahí se pierde la confianza, ¿no? Entonces, tiene que estar, es para uno, es para todos. Y estas son las acreditaciones que, este de atletas, ves que el color y todo, de hecho, esto no está al revés, está correcto, porque tienes que pegarlo por el lado de dentro del cristal. Hay muchas formas de hacerlo, otros son pues sueltos, ¿no? Hay unos huequitos ahí, le ponen unas ventosas y hay muchos, mira, esto es un rompecabezas, ¿por qué? Tienes que saber cuántos estacionamientos, parqueamientos tiene en la instalación. A ver, ¿quién es el responsable? ¿Cuántos tiene? Tiene que hacer ahí, combinar con los clientes que tiene. Tienes que combinar la acreditación con el carro. O sea, es posible hacerlo. No me mires así. ¿Ya estás desesperando? No, no es cierto. Pero mira. Sí, gracias, muy amable. Ah, bueno, gracias. No, lo que pasa es que, mira, sí me encanta el área. Entonces, si no vas por un lado bueno, te vas por el mal, pero vas a llegar. Bueno, si confías que va a llegar, está bien, ¿no? Bueno, ahí vas. Mira, otra persona es voluntario que también está echando fuerzas para ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un servicio de logística, pero es de nosotros, es de todo. Mencionó Carlos, también estoy de acuerdo. Mira, o es suceso de todos, o todos ya no van a salir bien. Entonces, mira, ahí vas de mano a mano, tienes que hacerlo, ¿no? Creo que todos saben lo que estoy hablando, que tengo que tener. Vehículos siempre lo pongo con conductores, porque autobuses vienen con conductor, se supone, ¿no? No vas a alquilar autobús sin el conductor. Pero ¿qué pasa con los carros? Yo no sé, el carro es patrocinio, dónde van a lograr, dónde están los conductores, pero bueno, con conductores, ¿ah? Aún es posible hacer con driverless, but who knows? Infraestructura general, básica, combustible, lavado, sistema de comunicación, importantísimo. Y luego lo que para mí se me hace diferente es esto, la capacitación. Porque están haciendo por la primera vez, es normal. Mira, nadie nace sabiendo, tienes que aprender. Yo tuve que aprender muchísimo y sigo aprendiendo, es lo que más me encanta. Porque cada evento es único, no son igual, no es posible copiarlo, ¿no? Entonces, pero hay otra cosa muy importante, además de control y comando, que es la seguridad. Tiene un papel muy importante en este evento, ¿no? Y tienes que estar ahí de mano a mano con ellos, ¿no? Bueno, finalmente, ya, ¿cuáles son los deberes? Creo que ya lo platicaron: seguridad, confiabilidad, eficiencia, accesibilidad. Simplicidad, flexibilidad, comunicación. Por favor, hazlo siempre más simples que se pueda. Entender todos los desplazamientos y requisitos. Cada cliente tiene su particularidad. Conocer la cantidad, dimensionar la operación, no son iguales de pronto. Depende también de la distancia, de la longitud que tiene cada instalación de una a la otra. Optimizar la prestación de servicios, con los proveedores. Divulgar, comunicar bien sus propias reglas. Por ejemplo, en la vía, hace cuando soy un atleta, quiero agendar un entrenamiento en el SIC, Sport Information Center, dentro. ¿Quién sabe la información? Pues transporte, porque vas a transportarlo. Seguridad tienes que saber o no. Entonces, mira, esto es importante, que todos los detalles sean bien aclarados, ¿no? Entonces, lecciones aprendidas. Intégrese con todas las instituciones de seguridad, tránsito y de transportes gubernamentales. Hay una necesidad de interacción constante.
Mira, no me dices que van a dejar para planear hacia adelante cuando tienen todo decidido, porque no van a tener. Mira, mi experiencia dije que vas a tener hasta el calendario cuando se termine el juego. ¿A poco no? Mira, si llueve, tenía que, o pasa algo, tenía que posponer tantito. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el final, ya cuando se terminó, va a tener todo listo. Pues entonces no. Tienes que establecer premisas y de una vez hacerlo. Todavía hay tiempo, hay mucho trabajo para ser hecho, pero está bien, ¿no? Cada grupo tiene su necesidad particular de los clientes. Esto es muy común, retrasos en las entregas de infraestructura, porque siempre uno cree que aún va a alcanzar el tiempo. Entonces, cuando te mueves para la instalación, estás como no llegó la silla. ¿Por qué? Porque logística no entregó. Pero ¿dónde está logística? Bueno, vas a sentar en el suelo hasta que llegue, lo siento. Pues así es. Entonces, tienes que estar siempre con el tiempo muy avanzado y estar bien ciente de cuánto tiempo aún se le resta, ¿no? Contraten los servicios de recursos humanos en plazo hábil, sin personas no hay evento, además de todo que en tecnología ayude mucho, pero no. Haga la gestión cuidadosamente de sus recursos de flota y del equipo, porque, como comenté, en transporte es muy común que las personas se desaparezcan. ¿Por qué? Porque tienes que manejar muchos problemas, ¿no? Entonces, priorice el core, o sea, el corazón de la operación, que para mí son dos principales. Que hablé del terminal de transporte y luego de la base, porque si no salen de ahí, mira, vamos a quedar todos esperando afuera. Entonces, bueno, haga simulaciones operacionales en el sitio, desarrolla el plan de contingencia, siempre tienes que tener el plan B, tienes que tener las fuerzas, y crear un equipo integrado y mantener elevada la motivación. Los retos son gigantes y antes mismo de empezar la operación. Sí, porque cuando llega, vas a hacer la ceremonia y está demasiado cansado y dices, qué buenísima la ceremonia. Amigo, el otro día, a 5 de la mañana, apenas empezó. Entonces, a ver, ¿no? Bueno, finiquitando ahí, mantenerlo simple, adaptas a la realidad de sociedad, haga el evento. Y por fin, esto es nada más, yo tengo otros, pero para no hacer más largo el cuento, durante las Olimpiadas, tuvimos ahí un elogio de una persona, bueno, de los medios, y también este señor es de marketing, de IOC, referente al aeropuerto, que no tuvimos problema, y siempre hay mucho problema. De hecho, yo era responsable por la parte de llegadas y salidas también en la Olimpiada. Entonces, pues, con eso yo creo que es todo. Muchas gracias. Disculpe por mi portuñol, pero ya está, ¿no? Avancé tantito, pero normal, ¿no? Muchísimas gracias, Elaine, y me parece que no hablas portuñol, ¿eh? Creo que el español que tú hablas es bastante claro, bastante animado también. Como tú misma mencionaste, las personas del área de transportes tienen que ser capaces de improvisar, capaces de cambiar. El tiempo gana, y como nos gana ahora, vamos a invitar a los otros tres panelistas, pedirles por favor ser lo más exactos posibles en el tiempo para no retrasar el resto del evento. Muchas gracias, Elaine, y ahora invitamos a Otto. Otto ha sido responsable de la parte de transportes de los Juegos de Toronto 2015, que nos va a dirigir una breve palabra sobre los mismos. Muchas gracias. Good morning. I think you have witnessed the passion that people that deliver events have for transport. So we all share that passion to make sure that events go well. Que los eventos salgan bien y que sean bien ejecutados. Es mi invitación y la de todos los panelistas, y esto va a ser evidente durante el resto de las sesiones que tendremos esta mañana. Pero empezando rápidamente, Elaine estaba hablando sobre el lado del transporte que el comité organiza, pero yo he decidido concentrarme en otro lado, en otro aspecto que tiene que ver con el transporte público, porque sí,
la fuerza de trabajo, sin los espectadores, sin los residentes, sin que la ciudad se mueva a diario durante los juegos, sus juegos no van a ser tan fáciles, sino que van a tener cierto nivel de complejidad. Ahora, las áreas principales en las cuales me voy a enfocar son transporte, gestiones de transporte, mantener a la ciudad moviéndose, que tiene que ver con las M, entender a sus clientes, es decir, a los espectadores, los residentes, los negocios y la fuerza de trabajo es un detalle muy importante. También nuestro equipo, muchas relaciones en transporte en Toronto fue algo maravilloso. Nosotros empezamos un equipo de liderazgo que ayudó a guiar a todos los otros equipos relacionados al transporte durante los juegos. Y bueno, Houston, tenemos un problema que creo que es una expresión bastante conocida. Ahora, en general voy a intentar darles una presentación, una introducción breve en términos del transporte público a alto nivel. El transporte público jugó un rol clave en el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del Toronto 2015, con Lima 2016. Para cumplir con las demandas de transporte, es decir, que todo el mundo viaje, todas las sedes. Por ejemplo, yo al viajar del aeropuerto a mi hotel me di cuenta que había muchos taxis, buses, etcétera, y era todo un caos. Y si le ponemos una capa adicional a esto, es decir, con los juegos, va a ser un problema mayor. Ahora, en la preparación para los Juegos de Toronto 2015 se mejoró el transporte para que los espectadores puedan llegar a los eventos de la mejor manera posible. También vimos un componente central, el tener un TDM, que son las siglas en inglés para la gestión de la demanda del transporte. También tuvimos que mantener o proveer un transporte confiable para todas las personas que trabajaron durante los Juegos, porque sin ellos los Juegos no van a poder continuar. En Toronto nosotros organizamos una red de transporte durante los Juegos que conectaba a las 30 sedes que teníamos en Toronto. Nos dimos cuenta que esto era necesario debido a que teníamos diferentes municipalidades que estaban organizando diferentes sedes con diferentes deportes. Entonces hicimos una red integral con todos los sedes. Incluimos a 15 agencias de transporte distintas para que estas se comunicaran y pudieran organizar los Juegos de Toronto 2015, porque cada sistema tenía su propia manera de manejar sus operaciones y su propia manera de emitir pasajes, y teníamos que hacerlo de una sola manera, es decir, tener una sola entrada para ir a un evento que también funcionara para subirse al transporte público. Ahora, tenemos 5 elementos clave para esta gestión. La primera es la red de transporte base, luego el transporte central rápido, que incluía al metro llamado TTC, que está en Canadá, en Toronto, y también la empresa de servicios ferroviarios llamada Go Transit. También vimos las conexiones entre las diferentes sedes. Teníamos que ver cómo íbamos a conectar las diferentes estaciones donde se iban a tomar los buses para llegar a las sedes. También vimos los centros de transporte de los juegos para poder hacer que las personas, tanto los espectadores como la fuerza de trabajo, se transportara de una sede a otra. Y habían buses designados específicamente para esas personas y que así pudieran transportarse de un lugar a otro. Lo siguiente tenía que ver con estaciones que conectaban a todas las sedes y todos los servicios de un punto de transporte principal a otro. Por ejemplo, uno tenía que tomar, digamos, un tren para moverse de un lado a otro y luego un bus de un lado a otro, y todo estaba conectado. Y
finalmente fue la integración del transporte en términos de pasajes. Nos tomó bastante tiempo. Cada municipalidad tenía su propio sistema de emisión de tickets o de pasajes. Entonces hicimos lo que Londres hizo, es decir, tener solamente un ticket o una entrada para el evento, que también era utilizado para el transporte durante Toronto 2015. Ahora, las lecciones aprendidas fueron que nuevamente el transporte es la piedra angular, el transporte público es la piedra angular de la demanda la gestión de la demanda de transporte durante los juegos, y ya que más tenemos que equiparar la cantidad de personas que se van a transportar solamente por los juegos con las personas que ya están transitando en la ciudad. Y vimos o aprendimos que el transporte tiene que ser gratuito para animar a los espectadores a que lo utilicen. También se tiene que tener información clara sobre los servicios de transporte que existen. Si es que el sistema no es simple, entonces los espectadores y los trabajadores no van a querer utilizarlo. Entonces tiene que ser muy fácil para una persona ir del hotel A a la sede B y de vuelta. Tenemos que también ser claros en cuanto a qué son esos servicios de transporte durante los juegos y qué cosa es gratuita y qué no, es decir, qué incluye la entrada. Por lo general, si tienes una entrada a un evento, esa misma entrada te va a permitir transportarte a la sede y de vuelta también, pero en otros juegos anteriores hemos visto que las personas intentan buscar su propia manera de transportarte, es decir, de pagar por su transporte cuando ellos tenían la opción de hacerlo de manera gratuita, y por eso la información es importante. Ahora, el transporte de los espectadores tiene que ser considerada durante la fase de planeamiento, es decir, uno tiene que concentrarse en los espectadores de manera consistente, porque es muy difícil conectar el sistema de transporte público después de que uno ya ha planeado la sede. Algo sorprendente en Toronto fue que hubo una gran cantidad de espectadores que utilizaron un sistema de transporte en Toronto, y les pareció que no tuvieron ningún problema, aparte de las horas pico en Toronto, porque sí es una ciudad bastante densa, y tuvieron que esperar durante cierto tiempo para poder llegar a sus sedes. Tenemos que mantener a la ciudad moviéndose. Como se mencionó anteriormente, eso es algo muy importante durante la planeación de los juegos. Uno tiene que tener un mensaje de TDM robusto y consistente. TDM significando la gestión de demanda de transporte. Ahora, Lima tiene una población que es 3 veces más grande que la de Toronto, y en nuestro caso fue bastante difícil emitir ese mensaje y transmitirlo a toda la población, y asumo que en Lima va a ser el mismo problema. Ahora, tenemos que influenciar en el comportamiento de las personas para poder maximizar la cantidad de las personas que se transportan a través del transporte público. Ustedes tienen que incluir a los residentes, a los negocios, para que puedan incluir también a los espectadores que van a venir a ver los Juegos Panamericanos. Ahora, las estrategias que nosotros empleamos fueron ver que los residentes y los negocios llegaran a sus lugares de trabajo cuando lo necesitaban de manera diaria. Y es muy importante para ellos poder hacerlo, poder llegar a su trabajo. Ahora, el transporte público tiene que estar adaptado a los espectadores y a la fuerza de trabajo. Como mencionamos anteriormente, los trabajadores por lo general llegan a las sedes unas 2 o 3 horas antes de que empiecen los juegos, y también se van 2 o 3 horas después de que terminan. Ahora, la pregunta siempre es, ¿cómo se va a hacer esto? Tiene que planearse con anticipación para que no hayan sorpresas después. Es una parte muy importante. Nosotros determinamos, es cierto, que necesitamos aumentar los viajes que se hacían del transporte público al 20%. Entonces nuestro mensaje de TDM nos indicaba que teníamos que aumentar el transporte en un 20% para poder trabajar de manera efectiva. Lo que aprendimos fue que los residentes y los negocios van a cambiar sus rutinas de transporte, pero uno tiene que comunicarles
a ellos de manera temprana. Si es que ustedes esperan demasiado a la fecha del inicio de los juegos, entonces no va a funcionar esa comunicación. Obviamente, nosotros en Toronto tenemos una cultura distinta y tuvimos nuestros propios problemas, pero la idea es que tengan la información con bastante anticipación y empezar a comunicarse. En Toronto lo que hicimos fue darles pedazos de información de vez cada cierto tiempo, y para el punto en el cual llegamos al inicio de los juegos, todo el mundo ya sabía qué tenía que hacer y tenía toda la información completa. Ahora, tenemos que incluir toda la información para dársela a los espectadores, porque ellos vienen a nuestro país y cuando uno se comunica con ellos, uno tiene que asegurarse de que el mensaje sea conciso. Como pueden ver, deben de haber diferentes mensajes en las carreteras, recordándole a los conductores que hay rutas alternativas, porque hay ciertas rutas que van a tener más tráfico que otras debido a los juegos. Y es importante que si una persona está conduciendo y de repente ve una señal en la carretera que dice: recuerda que los juegos van a empezar tal fecha, entonces se acuerdan que van a tener que tomar una ruta alternativa durante los juegos. Ahora, tenemos que ver todos los clientes del transporte. Es decir, los atletas, los oficiales técnicos, los medios de comunicación, etcétera. En Toronto se vendieron un montón de entradas y por ende también había un montón de entradas o de pasajes en el transporte público, y es importante tomarlo en cuenta. Es bueno entender cómo es que los clientes se van a mover, hacia dónde se van a mover desde el hotel, desde sus residencias, y ver a dónde están yendo y así planear la capacidad de transporte de acuerdo a ello. Esta diapositiva incluye bastante información, pero creo que justamente resalta mi punto. Lo que nosotros hicimos en Toronto fue que nosotros mapeamos cuál era toda la experiencia de nuestros espectadores, de la fuerza de trabajo, de los residentes y los negocios, y tratamos de hacer una estrategia y lo pusimos en este pedazo de papel, y ese fue nuestro objetivo, tener un plan sobre qué es lo que íbamos a hacer durante los juegos. Por ejemplo, cuáles eran las expectativas de viaje para los espectadores. Obviamente ellos querían llegar al evento a tiempo, lo sabemos que es algo muy importante. También quieren tener la información sobre las opciones de transporte y los requerimientos para su acceso. Eso es algo muy importante porque ustedes van a tener personas que de repente tengan discapacidad o que son mayores o que están utilizando sillas de ruedas. También quieren tener información, las herramientas de información para poder planear sus viajes. Por ejemplo, Carlos mencionó sobre los pasajes. Los pasajes tienen que ser parte de su plan integral. Es una parte importante descifrar cómo es que va a ser su estrategia en cuanto a la entrada/pasaje. Entrada para el evento y pasaje para el transporte público. Ahora, obviamente los objetivos, las estrategias eran, en este ámbito era crear una experiencia de transporte positiva, luego conectar a todos los sedes en una sola red de transporte de los juegos e integrar todos los sistemas de emisión de pasajes. Eso fue bastante importante para nosotros. Ahora, para la fuerza de trabajo o los trabajadores, llegar a tiempo a su trabajo fue bastante importante, y sabemos que ellos viajan o salen de sus casas unas 2 o 3 horas antes de empezar su trabajo, y también es muy importante los residentes y los negocios. Obviamente ellos tienen que poder hacer sus actividades diarias durante los juegos. Probablemente van a haber ciertas interrupciones de servicio, pero ellos tienen que saber cómo es que van a llegar a su trabajo y regresar a sus casas después de este. Ahora, cuando hablamos de los residentes y los negocios, obviamente va a haber una modificación de los hábitos durante los juegos de Lima 2019. Tenemos que modificar sus costumbres durante esos días, y esto también va a cambiar después de los juegos.
Ahora, una estrategia clave fue tener un solo equipo. Tenemos que involucrar a todos los actores para poder planear los juegos y que sea exitoso. Nosotros organizamos un equipo de transporte que lo llamamos PAT, y el equipo PAT era responsable de todas las diferentes municipalidades que proveían el transporte durante los Juegos Panamericanos, y definimos los diferentes niveles de gobierno, el comité organizador de Toronto 2015, el equipo de seguridad, el equipo de Metrolinx y otros proveedores. De manera temprana nos dimos cuenta que necesitamos un equipo senior líder que fuera nuestro apoyo en caso hubiera algún problema con alguna municipalidad, si es que pensaban que iban a tener algún problema en términos de transporte. Todos podían ir a un equipo centralizado que iba a tomar la decisión, y ellos daban la aprobación cada vez que apareció un problema en términos de transporte. Lamentablemente, aun cuando se tiene todo el planeamiento y estrategias, el transporte en los juegos es tan volátil que uno va a tener que solucionar los problemas cuando estos aparezcan. Nosotros hicimos varias pruebas, ejercicios, viendo situaciones hipotéticas para poder simular los eventos una vez que ocurrieran en la realidad, para ver si que las presentaciones iban a funcionar y tomar el feedback o la retroalimentación para ver cómo es que vamos a continuar con los juegos. Después de estas pruebas, mejoramos o fortalecimos el trabajo colaborativo, identificamos los vacíos que habían en términos de herramientas y sistemas. Vimos que todos tenemos un rol primordial para las operaciones de los juegos. Obviamente, esto fue bastante importante. En la fase de pruebas también recolectamos ideas para las mejoras. Aun cuando se sea un plan de manera determinada, se tienen que ver el readiness, a ver si están listos y ver si es que pueden realizar un plan aún mejor. También tenemos que construir confianza en el equipo de transporte que va a liderar los juegos, porque ellos son los que van a enfrentar los desafíos y problemas que salgan durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Me disculpo, los Juegos Parapanamericanos también deben ser mencionados. Este gráfico muestra cómo es que nosotros progresamos o avanzamos. Teníamos un nivel de planeamiento operacional, luego avanzamos a los ejercicios de las áreas funcionales, luego vimos ejercicios a nivel de transporte, luego ejercicios de los juegos. Obviamente nuestro nivel de confianza aquí era bastante bajo. Teníamos que ver si iba a funcionar o no iba a funcionar, y luego empezamos a subir, pero una vez que empezamos a subir, nuestra confianza aumentó sobre cómo íbamos a enfrentar el reto del transporte. Ahora, durante las pruebas, intentamos ayudar a todos los actores a entender sus responsabilidades, y los canales de comunicación tuvieron que ser fortalecidos durante los juegos. Tenemos que empezar de manera temprana y capacitar a todos en cuanto a sus roles y responsabilidades. Tuvimos que hacer ejercicios de pruebas. Teníamos verificaciones de pulso, así los llamamos, para poder identificar los vacíos operacionales. Tenemos que saber cuáles son los vacíos antes de empezar los juegos, y también tenemos que establecer tiempos determinados para llegar a los objetivos. Ahora tenemos que integrarnos de manera temprana, empezar de manera temprana. Tenemos que empezar a hacer estos ejercicios de pruebas de manera temprana, porque si ustedes lo integran todo de manera temprana, las personas van a trabajar como equipo mucho mejor, y tienen que hacerlo varias veces. Nuevamente, solamente un ejercicio, un simulacro no va a hacer que ustedes estén listos o preparados. Tienen que hacerlo tantas veces como sea posible. En conclusión,
tenemos que adaptarnos y ser flexibles. Esas fueron las piedras base de todo nuestro trabajo durante los Juegos, para el éxito de los Juegos de Toronto 2015, para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y tuvimos que mantener la ciudad moviéndose, lo cual fue lo que hicimos. Incluimos a las municipalidades, el sistema de transporte, el departamento de seguridad. Trabajamos como equipo para poder hacer que el sistema o la red de transporte funcionara de manera adecuada durante los Juegos. Incluimos toda esta red de transporte, ya sea la pública como la que construimos específicamente para los Juegos, y para que se pueda movilizar desde las sedes a los hoteles, etcétera. Y hicimos un análisis de todo. Hicimos muchas innovaciones y las implementamos durante los Juegos de Toronto 2015. Y ahora tenemos este sistema o esta red de transporte, es el legado para la ciudad. Ahora, siempre y cuando ustedes utilicen un mismo auto con una misma persona, esto ayuda a reducir la cantidad de autos en la carretera. También tomamos decisiones sobre dónde es que las personas querían ir y cuándo. Incluimos transporte público para los espectadores en toda la región. La red de transporte pública integral nunca había funcionado en Toronto, y ahora ha sido un legado gracias a nuestros amigos de Londres. Aprendimos que solo tenemos que tener una sola entrada o ticket para tanto el transporte público como la entrada a las sedes. También hicimos que los residentes cambiaran sus hábitos y lo planearan con antelación para reducir el tráfico durante los Juegos, y eso fue algo clave para el éxito de Toronto. Ellos así sintieron que tenían que cambiar sus hábitos y así ayudar al transporte público durante las operaciones del evento, y que eso fuera un éxito. Ahora, lo clave en los Juegos, nuevamente, es ser flexibles y adaptarse, porque los planes no siempre se cumplen tal cual, a veces se deshacen, y tenemos que trabajar como equipo y ser flexibles para poder crear nuevas soluciones. Si es que ustedes tienen a todos sus actores, su comité organizador y el gobierno para poder hacer sus operaciones, ustedes tienen que trabajar de manera conjunta durante los Juegos también. Si todos están integrados y conversan de manera directa, van a poder encontrar soluciones para la misma meta, y eso es algo que tienen que hacer también para Lima 2019. Muchas gracias. Muchas gracias, Otto. Como bien dices tú, no solamente... Thank you, Otto. It's not just during the games. We have to... Oficiales y personas parte de los Juegos, sino además toda la ciudad se sigue moviendo. Algunos son simplemente espectadores que quieren ir a los Juegos, que quieren estar con nosotros. Otros es la ciudad misma se sigue moviendo, y el impacto que se tiene que generar es el mínimo para que más bien la gente esté contenta, esté satisfecha, y que post-Juegos, y los Juegos y los planes, como dices tú, se van adaptando al cambio. Post-Juegos dejemos un legado importante de mejoras en la ciudad, mejoras en la ciudadanía, en la forma de comportarse con el tráfico, y dejar una ciudad más fluida, más responsable en el tránsito, en el manejo, y digamos una ciudad más amigable poco a poco. Damos ahora la bienvenida a Adam nos va a hablar del caso de Londres en el 2012. Yo he tenido bastante experiencia con la Autoridad de Transporte de Londres, así que por favor, Adam, adelante, gracias. Buenos días. Good morning. Hablo en inglés porque mi español es bastante pobre. Esta mañana yo soy Am Down, ejecutivo de una empresa que ve con servicio de organizaciones de 2012. Voy a hablarle, como dice en la diapositiva, las lecciones que tengo acá, por ejemplo, son tres. Las principales son varias que puedo mencionarles, pero solo me enfoco en tres, que es una presentación bastante simple. Algunas cosas que voy a hablar muy rápidamente, cuáles son los puntos principales en la sesión del día de hoy. Antes de continuar, quisiera decirle que las lecciones que tenemos es
So it's not just doing what London or Toronto or any of the other events that have gone before you, it's about how you apply those to your event, to your city, to your culture, to your urban environment. y a su ambiente. So the three key lessons I want to talk about is understanding your client demand analysis, creating an environment, Crear un ambiente para compartir esa información, el comando de la coordinación y comunicación, que es el C3, y estar preparado para lo inesperado, que es estar preparados operacionalmente. Entonces, la gran mayoría de los transportes, el planeamiento, van a utilizar el mismo base de datos. Algunas presentaciones ya lo he escuchado antes. Vamos a sacar esa información para poder informar varias partes del aparato, el número de buses, el número de personal, etcétera. Lo importante aquí es que podamos tomar esos datos y ponerlos en un sistema que puede ser compartido, que puede ser disponible para todos los miembros, para que todos trabajemos con la misma información y no con información desactualizada. Queremos ser capaces de entender cuándo los espectadores se van a mover, a dónde se van a ir, cuál es la demanda, cuál es el background que tienen en todos los servicios, y utilizar esa información para que podamos crear una mejor relación, colaborar, porque eso va a ser crítico para el suceso, el éxito que puedan obtener. Esos datos no solamente se pueden informar a las relaciones de transporte, la colaboración es muy importante para el transporte en sí, es lo que van a encontrar, la herramienta de demanda o las lecciones que van a poder tener, es importante para sus requerimientos de su trabajo, qué trabajo deben hacer cada persona, dónde tenemos que ubicar la fuerza laboral, la gestión de demanda de viajes, dónde vamos a influenciar a la persona, cuáles son los mensajes, qué va a ser efectivo. Los servicios de espectadores siempre ser amigables, cuáles son las principales funciones y las señales que vamos a tener dentro de la seguridad, la relación entre el transporte y seguridad para dar a los espectadores, para llegar a los servicios de transporte, para que puedan ir en las últimas rutas, cuáles son los problemas de seguridad y cuáles son las necesidades que voy a tener, cómo posicionarlo, cómo las personas van a salir. Obviamente la gestión de las instalaciones y por ejemplo, si los deportes están atrasados, no siempre se resulta la agenda, si estamos llegando tarde, por ejemplo, como la ceremonia, cómo podemos tener nosotros este impacto y el impacto que también tienen nosotros y cómo podemos adaptarnos. Tenemos sesiones que van a ser cruce y vamos a duplicar el número de personas que vamos a recibir en algunas áreas. Obviamente las operaciones de transporte, por sí solas, cuáles son los servicios que vamos a utilizar o se han utilizado mucho o muy poco, cuáles son las alternativas disponibles. Veamos cómo podemos ver las operaciones. Es una foto del centro de operaciones en London, en Mock. La pantalla aquí delante de ellos era exactamente la demanda de espectadores que estaban siendo mostradas de manera virtual, de realidad. Algunos de ustedes pueden ver aquí también la pantalla, exactamente lo que estaban viendo ellos. Eso es lo que se utilizó en la fase de operaciones para poder mirar hacia adelante. En la parte izquierda es el horario de las competiciones para cada instalación. Es algo importante para poder ver el impacto de cada ambiente. También tenemos el plan y también los datos en tiempo real. En 15 minutos adelante estamos viendo si estamos a tiempo, retrasados o adelantados, para poder hacerlo de manera más dinámica el transporte. Vamos viendo también cómo nosotros respondemos a ese ambiente. Y al lado derecho también vemos es una operación del evento. Es, por ejemplo, donde estamos viendo los porcentajes de diferentes puntos de acceso para cada instalación y viendo cuál es
cuánto está la capacidad de cada lado, la misma información para entender cuáles son las demandas principales de los espectadores. Esto me da pie a la siguiente diapositiva, que es crear un ambiente para compartir información. Es el transporte de Londres, hace casi una década atrás, y era tratar de tomar las lecciones aprendidas del Sydney 2000 y de Grecia en 2004, donde tenían centros de operaciones de transporte que tenían los mismos principios que quizás no aplicaban a Londres para poder controlar las operaciones de transporte que quizás podremos utilizar. Usamos un centro de coordinación de transporte como un ente responsable justamente de eso. Puedo hablar quizás una hora del TCC, que eso me tomó casi como 3 años de mi carrera. Es un concepto para facilitar la información en comité organizador, para darle solamente una revisión de cuáles son las ideas, para qué se creó este C3. Es un intercambio de información relativo a los juegos. Me indican cuál es lo relativo a los juegos y qué cosa no es relativo. Es decir, podemos hacer un filtro, proporcionar información, darle diferentes organizaciones, el transporte, el problema de transporte, resolver esos problemas, utilizar formas de manera múltiple de resolver problemas. El problema es dar una imagen, darle una idea, por ejemplo, una persona que es responsable de una sola fuente de verdad, puede ingresar un link y saber qué está pasando en un determinado momento y que sea confiable, que esta información sea confiable. El SC3T era responsable del centro de operaciones y demás centros de operaciones de transporte, comunicaciones, etcétera. Yo creo que es más importante que no hizo el TCC, es darle un interés de lo que se hizo en la coordinación y cómo funcionaba. No tomó cargo del control de operaciones, de lo que ya habían centros de control, es decir, los que ya no estaban funcionando correctamente o quizás algunos cambios que se hicieron. Dejamos que continuaran, no teníamos que replicar otros sistemas, pero darles el soporte para que podamos hacerlo de manera correcta esta vez, para que ellos tengan operaciones exitosas y darle información correcta. El TCC es una buena herramienta para hacer eso. Nos enfocamos no solamente en Londres, en esta operación de transporte. Londres también tenía diferentes instalaciones fuera de la ciudad para la venta, para lo que es fútbol, para que habían varios otros deportes que se realizaban fuera de la ciudad. No tomó cargo de el control de las operaciones logísticas de todos los vehículos acreditados durante los juegos. Nuevamente habían instalaciones que no eran parte de este central, pero el TCC nos daba la oportunidad de dar información y podemos, de alguna forma nos ayuda a que sea la vía más fácil, pero no crean que la tecnología va a resolver los problemas. Es un compromiso, es darle empoderamiento, es darle información para poderle a un equipo y todos los representantes que tenemos aquí, por ejemplo en esta reunión, es importante que podamos unirnos en un compromiso hacia el evento del 2019. Solamente para darle una revisión de lo que es el TCC en cuanto al proceso y quién está involucrado. Esencialmente tenemos 4 áreas: la operaciones central de operaciones de juegos, teníamos diferentes estructuras, soporte, tenemos los accionistas, las personas que estaban conservando la reputación de los juegos, de los operadores de transporte, otras agencias también que los controlan y también las agencias de seguridad. Ustedes imagínense todas las diferentes lugares, es como 19 o 20 organizaciones que están sentadas en diferentes partes del TCC trabajando conjuntamente, 24 horas del día, trabajando durante y antes del juego panamericano para poder darle unas buenas operaciones de transporte exitosas.
La información que compartimos con el sistema local, la información simple que puede ser compartida de manera sencilla. Estamos usando elementos de tecnología, información que puedan pasar utilizando de repente teléfonos o ya cuerpos de información existentes para poder compartir de manera retroactiva la información para poder tomar decisiones durante los juegos y evitar si tan solo hubiese habido cuestiones de ese tipo. ¿En qué escala requiere usted un TCC y cuándo pueden coordinar sus operaciones? Yo creo que puede ser determinado todavía, o sea, por definirse en Perú. Por ejemplo, es un caso en Londres, teníamos la estructura de los 2008, por ejemplo, se hicieron para el 2014, para los Juegos Europeos 2015 también, en los últimos, en nuestro primer estadio de los Juegos. El éxito de este trabajo era justamente lo mismo, colaboración, crear vínculos de trabajo, los desafíos que ustedes se presentan hoy día, que sea una parte del negocio del día a día. Lo último es practicar, aprender y confirmar, comenzar a crear a partir de eso para que ustedes puedan, a raíz de su prueba, puedan ustedes presentar ningún problema en los escenarios que se les presenten luego. Es estar preparado siempre para lo inesperado. Esta diapositiva me muestra de una forma graciosa la situación. Este es del Tour de Francia. Es un decathlon, es un ejemplo claro de, por ejemplo, el ganado que está pasando es un riesgo. Cualquier cosa puede pasar. Es nuestro deber responder con confianza. Y, por ejemplo, también tenemos el mundo de los atletas, cientos de escenarios que estamos siendo probados, de talleres, el 95% de esas cosas nunca van a pasar, pero a veces se hacen realidad. O sea, que estén preparados siempre, porque eso les va a ayudar definitivamente. Estar preparados de manera operacional es no solamente una cuestión de estar probando, es un compromiso organizacional que todos deben tomar. Si ustedes quieren ingresar a sesiones físicas para facilitar, es trabajar con sus equipos, identificar los viajes de los espectadores, sus atletas, cuál es la evaluación que vamos a hacer para sus equipos y podamos lograr los objetivos colectivos que tenemos. No necesariamente tienen que tener una idea clara de cuál es el viaje, sino para poder ayudarlos y cada uno pueda estar de acuerdo a que puedan lograr las expectativas de todos. Yo creo desde la perspectiva de Londres, empezamos el TCC temprano, tenemos una confianza, de repente cuáles son las lecciones que podemos ingresar a lo que aprendemos en Londres, era de 24 a 25 meses para entender lo que necesitábamos. Las lecciones que nosotros tenemos nos dan las mismas operaciones de una operación mucho más corta. Sin embargo, estar listos de manera operacional nos ayuda para que no estemos fatigados o estemos haciendo o pasando mucho tiempo en pruebas que no vamos a poder utilizar luego. Desde mi perspectiva, yo creo que una de las lecciones principales es que varios elementos, alguien debe ser responsable para estar listo, para verificar y garantizar que hay varias actividades que se estén completando y que ustedes tengan la pirámide que mostró Chip, que se puede mover de manera confiada entre un estado y el otro sin tener que asignar a un personal especialmente para esa específica área. Yo creo que es pensar fuera de la caja, bastante creativa, de manera creativa. Yo creo que no siempre debe hacer sesiones formales o en salones o hablando de diferentes tipos de talleres. Quizás hay muchas formas de ejercicio que se pueden realizar. Solamente observar lo que se está haciendo actualmente en diferentes eventos y ver qué cosa es lo que va a ser diferente en sus juegos.
Finalmente quisiera decir que las cosas más importantes y los resultados para estar listo es darle oportunidad a las personas para estar listos, para dar y crear este vínculo y darle oportunidad también para entender cuál es la interoperabilidad y los puntos de toque en qué es lo que estamos viendo desde el punto de vista de espectadores o la experiencia que tienen diferentes participantes, cuáles las operaciones normales y qué es lo que estamos integrando y cuáles son las alternativas, las opciones de alternativa, y podemos ver áreas específicas grises para ver cuáles son nuestros límites para... Creo que ustedes están haciendo esto, creo que tú estabas haciendo eso, evitar ese tipo de situaciones. Y por último, quisiéramos mencionar que esa es una gran oportunidad para Lima, para cambiar la cultura, para adaptar y cambiar el transporte al siguiente nivel. Yo creo que ustedes deben disfrutarlo, es una gran oportunidad. Yo creo que ustedes deben tomarlos con manos abiertas. Yo creo que es mi experiencia, otras personas en el panel también dirán lo mismo, que es una experiencia muy enriquecedora para el resto de su vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adam. Antes de pasar al último panelista. Realmente Londres y en general la ciudad de Londres es un ejemplo de, probablemente ya no una metrópolis, sino una megalópolis, creo que esa es la palabra adecuada, una ciudad gigante en la cual han habido grandes eventos deportivos. Algunos hemos tenido la suerte de estar en eventos. Yo he estado recientemente en el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres, ahora en el 2017, y por supuesto los ejemplos o los ejercicios que se hicieron probablemente de transporte para Londres en 2012 fueron un aprendizaje para la ciudad, y hoy en día en el 2017 el Mundial de Atletismo, me imagino habrán cosas que ustedes han tenido que solucionar en el momento, pero para los espectadores o para las personas que fuimos de visita, de observadores, realmente notamos una ciudad funcional, con un estadio olímpico repleto de personas que salían de una manera ordenada, por grupos, que nadie empujaba a nadie, que se subían todos a un sistema de transporte subterráneo único, con un solo pase, y la gente estaba feliz, sin mayores problemas, disfrutando un espectáculo de altísimo nivel, despidiendo atletas de primer nivel que eran sus últimos campeonatos mundiales, y pasándola bien, ¿no? Viviendo la vibra que tiene Londres como ciudad, teniendo pues millones de habitantes y probablemente una congestión urbana mayor que la ciudad de Lima, y que sin embargo se maneja de una manera relativamente fluida, de acceso de aeropuerto, acceso a hoteles, acceso dentro de la ciudad y obviamente a los escenarios deportivos. Ahora damos la bienvenida. Víctor nos va a hablar un poco del caso de Guadalajara. Guadalajara tuvo los Juegos Panamericanos en el 2011, es una ciudad más bien latinoamericana y seguramente tendrá cosas que contarnos distintas a las experiencias que pueden haber tenido otras ciudades cuyo transporte es un poquito más organizado como Londres. Por favor, Víctor, bienvenido. Buenos días. Oigan, a ver, vamos para las 3 horas. Párense un poquito, peguen un respiro, si no, no está fácil. Por favor, una tiradita y luego nos voy a sentar rápido. Les prometo que no me tardo nada, ¿no? Pero siguen un poquito. Tírense para arriba, peguen un respiro, métanle oxígeno al cerebro. Muy bien, gracias. Bueno, les prometo una cosa, son 11:50, a las 12 ya terminé, ¿vale? ¿Sí? 10 minutos, entonces ya para ir al baño. Bueno, yo me llamo Víctor, yo fui responsable del transporte y de la logística de los Juegos en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy parecida a Lima. Guadalajara tenemos 7 millones de habitantes, aquí son 8 o 9, y ahorita no tengo el gusto de conocerla, pero en el transcurso del hotel para acá veía y yo estaba viendo una ciudad más de Latinoamérica, entonces pues nos vamos a entender acá, ¿va? Entonces, bueno, vamos a ver. Vale, no voy a repetir los conceptos, pero sí, transporte es llevar a una persona del punto A al punto B, ¿sí? Llevarlo a tiempo, seguro y lo más rápido posible.
Ya, ese es el marco conceptual que me gustaba a mí manejar en Guadalajara, del punto A al punto B, rápido, seguro y lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, ese es el único propósito. Yo les voy a dejar seis aprendizajes que tuve en estas 6 grandes partes, que me hubiera gustado saber un poquito más a fondo antes de empezar los juegos, y que ya una vez fueron transcurriendo y cuando acabaron lo veía claramente, pero hubiera estado padre en temas de liderazgo, recursos humanos, herramientas, en sedes, en usuarios y en gobierno. Digamos ahí como unas anécdotas. 1. Liderazgos. Las personas que pongan a cargo en las áreas correspondientes que tengan que ver con transporte tienen que ser liderazgos sólidos, que sean expertos en lo que saben hacer. ¿Y te va a costar más caro tenerlos? Sí, pero te va a regresar el dinero. No pongas a alguien más o menos, pon a lo mejor, que te lidere el área de buses, el área de flotillas, el área de operación de venues, el área de operaciones en la ciudad, puro expertazo, ¿no? Alguien que pueda tener un mapa político, alguien que pueda negociar con las autoridades, con el gobierno, que sea experto pero que sea bien político. Ya sabemos cómo somos en Latinoamérica y nos gusta hacer muchas cosas en la mesa y otras afuera de la mesa, ¿no? Entonces lo necesitamos, ¿sí? Alguien negociador, ¿ok? Y resiliente, que afronte la adversidad y no importe, siga adelante. Y siga adelante, el transporte es pura resiliencia, puro confrontar la adversidad y salir más fuerte. Punto 1, liderazgos sólidos. Punto 2, tus recursos humanos, las personas. Perfil claro, ¿a quién vas a contratar y para qué? ¿Qué va a hacer? Exactamente estas personas, esta es la función, lo que va a hacer, debes saber exactamente cómo es. Debe ser joven, viejo, mujer, gordo, flaco, va a ser de caminar de aquí para allá, tener claro, para que puedas reclutarlo bien. Es muy importante reclutar gente con energía y disposición. No voy a decir gente joven necesariamente, pero gente con energía. Porque los juegos es de energía, es de moverte, transporte es de moverte, no cansarte 24 horas, dale, ¿no? Y entrenarlos todo el tiempo. Un error que yo cometí fue que me la pasé planeando, planeé un año y medio, muchísimo, hice el plan maestro más grande de la historia y a la hora de la hora la mitad me salió mal o más, ¿no? Pero lo que hubiera hecho mejor, pude haber reclutado mejor, dedicarle más tiempo a reclutar a las personas y entrenarlas más. Entonces, la planeación está bien, pero dedícate a la gente. Fíjate cómo los expertos que acaban de pasar hablaron un poco sobre cómo es un autobús, cómo es un auto, cómo es un estadio. Estamos hablando de gente. Para mí transporte es gente, no son vehículos. La gente. Puede no servir el autobús, puede no servir el auto, pero si tienes a la persona te va a hacer llegar a la persona al otro lugar, al punto A, al punto B. ¿Ok? La gente es más importante incluso que el vehículo. Esas son opiniones personales, ¿eh? Yo sé que aquí hay muchos expertazos, pero eso es lo que yo pienso, pues, ¿no? Bueno, los voluntarios, la clave del éxito. Los voluntarios locales. Te voy a decir una experiencia mía, otra cosa que hice mal, fíjate. Contraté un super sistema de GPS. En ese tiempo no había todavía muchas redes sociales. Todavía en 2011 pues, todavía no había Waze o Uber o Google Maps, ¿no? Era más así. Mi sistema de GPS me decía cómo llegar del punto A al punto B, pero haz de cuenta, decía vámonos del hotel al estadio, y llegabas al estadio. Entonces decía el chofer del autobús, el conductor del autobús, que ni era de Guadalajara porque ni había suficientes y vino del norte del país y se contrató para el evento, entonces no conoce Guadalajara. No es como si viene alguien a Lima a manejar un autobús, pero como no hay suficientes conductores en Lima, viene de ¿dónde? ¿De dónde? De Huacha, ¿no? Viene de allá. Pues sí, va a llegar al estadio, ¿no? Entonces va a decir, pues ahí está el estadio, bájense, ¿no? Pues claro que ahí está el estadio, pero ¿en dónde? En el estadio, ¿en dónde? ¿No? Entonces, el voluntario, porque el GPS ya hacía la función de llevarlo hasta el estadio, pero no te decía exactamente en qué lugar del estadio. El voluntario, ¿sabes qué hacía? El voluntario local, ¿sí? Le decía, mira, sí, pero síguele por aquí derechito, luego a la derecha de la vueltita, ahí hay una calle, ahí está la puertita, ahí es, ¿sí? Y eso no lo hacía Google, lo hace el voluntario. Entonces, digo que el voluntario es la clave del éxito del voluntario local de Lima. El de aquí, el que vive en las colonias, el que vive aquí en los barrios, el que vive... Esos son los chicos que te van a sacar de todas las broncas a todas las instituciones de gobierno y al COPAL. Entonces, fíjate, ¿en qué vas a invertir? ¿En tecnología, millones de dólares? ¿O en el chico del barrio que te vas a decir,
Tu único trabajo es ir de aquí y ponerla en la puerta de allá. Es lo único que tienes que hacer. Entonces, ¿sabes qué va a hacer, chico? Se va a sentir útil y vas a saber cuál es su propósito en la vida durante 2 semanas, que es mover aquí, allá, ¿ok? Y le das de comer y le das una coca, si es coca el patrocinador, si no, o sea, ¿no? Bueno, herramientas. Siguiente lección. En autobuses, en vehículos, en instalaciones y en soporte. Esta es la estructura del transporte en casi cualquier juego con diferencias, ¿no? Entonces, en los autobuses, ¿qué aprendí? Que los choferes sean locales, o tratar que sean locales, para que conozcan Lima. Si traes choferes de otro lado, se pueden perder y obviar cosas que no es necesario. Que los vehículos sean funcionales. Me pasé muchos meses pensando cómo poner el mejor autobús más elegante, nuevo, sofisticado, que oliera bonito. ¿Para qué uno de 40 personas? Para quedar bien y verme bien frente a los demás. Era mi ego hablando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Lo contrato y luego vamos a una instalación y la calle es pequeñita y no cabe. Mi superautobús no cabe, porque en nuestras calles latinoamericanas, ¿cómo son las calles? Pues son chiquitas, ¿no? En Toronto son grandotas, ¿no? Allá tienen lana, ¿no? Pero acá no. Entonces, las calles de nosotros son más pequeñitas y nuestros superautobuses pues no dan vuelta, no se pueden estacionar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Verte bien o ser funcional? Ser funcional. Si tienes que contratar un autobús más pequeñito, un poquito más viejito, no tan nuevo, pero que llegue y se meta y luego salga rápido, es funcional. Y después que se vea bien y esté bien armado, ¿ok? Entonces, en temas de vehículos, el nivel de servicio, es decir, como los vehículos luego lo traen gente muy importante de los juegos, pues requieren ciertos horarios más particulares. Nunca se olviden de la gente que maneja el vehículo. Los choferes o los conductores trabajan 8 horas al día igual que tú, ¿no? También comen 3 veces al día y también van al baño y también todo, ¿no? Todo, y tienen que ver a sus hijos y todo. Entonces consideren que cualquiera que sea el horario de atención, la gente tiene que trabajar por un horario de ser humano, ¿no? Porque si no, para el día 7 ya no llega. Lo de la gasolina, ¿quién la va a administrar? ¿Cómo le van a echar gasolina al auto, a los vehículos? ¿No? Se vuelve un tema porque es mucho dinero envuelto en gasolina y quién lo controla. Y luego todo el mundo necesita mucha gasolina de repente, ¿no? Y luego, instalaciones. El mapeo de detalle, lo decían hace rato también, si vas a decir que aquí es un estadio, entonces exactamente en dónde se para cada quien, dónde se para el vehículo, etc. Tienes que tener un montón de mapas muy detallados y cuida a tu gente. La gente que está trabajando en transporte, de la policía, la gente que trabaja en el gobierno, en todas las instituciones gubernamentales, están ahí paradas afuera de un estadio 30 días, en la banqueta, en la calle, en el sol. Preocúpate por darle una sombra, darle comida, darle bebida. Transporte no es sobre transporte, transporte es sobre gente. Trata a la gente como gente, ¿no? Entonces, si los vas a parar afuera que te cuiden todo el show, pues dales de comer, o ve y párate tú a ver si te aguantas ahí 12 horas sin comer ni tomar nada, ¿no? Entonces, es un poco de sensibilización. Y el soporte, sí tiene que haber un área coordinada con el gobierno, con el COPAL, que haga que las cosas sucedan, ¿no? A ver, punto 4, las sedes. Ya lo vimos, hay un montón de sedes aquí en la ciudad, estadios, ceremonias, hoteles, villa, aeropuerto, eventos, parking. Todo eso, a todas estas personas hay que llevarlas. Sí hay una estrategia general de transporte, pero cada una de las sedes tiene un trato particular. Y ya las personas se dedicarán a ver exactamente cómo funciona, de acuerdo a tu ciudad, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a lo que se puede y a lo que nos alcanza, ¿sí? Hay que aceptar nuestra realidad. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas en las que ya no podemos porque ya no nos alcanza y pues, a lo mejor no nos vemos tan fregones, pero va a funcionar, ¿no? Los usuarios o los clientes o los stakeholders o como le pongan, pues son estos. Lo único que todo mundo quiere al venir a los juegos y al participar, ¿qué es lo único que una persona desea hacer? Si te dicen, son los juegos, ¿qué es lo único que deseas tú? Es estar en el lugar. Nada más. Todos ellos desean una sola cosa. Quiero estar allá. Quiero estar en mi trabajo, quiero estar en el evento, quiero estar para hacer lo que vine a hacer. Vine a ver un deporte, o vine a transmitir, o vine a limpiar. Entonces,
Todos quieren lo mismo. Lo que pasa es que no todos lo quieren de la misma manera, ¿sí? Unos lo quieren más personalizado, pero otros lo quieren más general. A otros lo único que quieren es llegar, ¿no? Unos es su trabajo y si no llegan no les pagan, ¿sí? Otros piden una competencia, otros no transmiten por televisión. Todos quieren lo mismo, solamente tienes que ser inteligente y saber cómo lo quieren, ¿sí? Como en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, si yo les dijera cuál de estos es más importante y los obligara en una hoja a que me hicieran un ranking, de decir, mira, el del 1 al 10, este es el más importante y este es el menos importante, ¿no? Ha sido una discusión que he tenido con varias personas y a veces sale igual y a veces no tanto, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es lo que es la realidad y otra es lo que desearíamos, pero todos son muy importantes. Ahora, el último tema es el tema de gobierno. 1201, voy a pasar un minuto, ¿no? Entidades, transporte y carril panamericano. A ver, las entidades de gobierno, también todas son importantes. Policía, bomberos, Estado Mayor, los que cuidan al presidente, los que limpian los jardines, los que pintan las calles. Todos en su momento tienen algo que aportar y lo hacen de buena manera. Tienes que aprender a negociar y se puede llegar a bloquear. El transporte público es vital para que la gente se pueda transportar a su trabajo, que se coordine. Y además es una gran oportunidad para que la gente que no usa transporte público conozca tu transporte público. Muchas de las cosas que hacemos en Latinoamérica es no usamos el transporte público porque ni siquiera sabemos cómo funciona. Esta es una buena oportunidad para hacerlo más masivo. Y el carril panamericano, y una vez, el carril panamericano te hace muy popular, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere, se vuelve como un objeto del deseo, ¿sí? Ves que alguien se sube al carril panamericano y te sientes mal porque tú no tienes acceso. Yo quiero, ¿sí? Entonces, cuídalo que no se vuelva un objeto de deseo y sea una cosa que sirva para algo, ¿no? Entonces, a mí me pasó que de repente me hablaba gente súper importante que en mi vida había visto y que los conocía porque los veía en la tele, pidiéndome una acreditación para entrar al carril panamericano. Y digo, no, pues sí, saliendo de aquí me vas a dar una chamba o cómo, porque pues, cuando acá tú me habías hablado en la vida, ¿no? Estás acá y yo acá y ahora ya soy... Entonces, ¿no? De repente, bueno, es muy importante lo del carril. Entonces, ¿quién es el dueño del carril panamericano? Es muy importante saber quién va a ser el dueño y quién lo administra, ¿no? Y quién se agarre las broncas. Muy bien. Ok, ya acabé. Entonces, última cosa. Fíjense, como saben, yo soy de México, soy de Guadalajara. Les quería mostrar un pequeño video de 40 segundos, porque ustedes saben los tragiquísimos eventos que han estado sucediendo en México las últimas 2 semanas. Hemos tenido y sufrido unos terremotos terribles que han causado una tragedia enorme y mucha destrucción. Pero tratando de buscar una cosa positiva de todo esto que ha estado pasando, les quería mostrar este video y cerramos con esta frase para hacerles mostrar un punto, ¿no? Adelante, por favor. Esa no es el gobierno, esa es la sociedad civil organizada por un propósito superior, por algo común, lo que ningún partido político, ningún gobierno había logrado hacer. Los mexicanos están trabajando en conjunto, jalando, toda esta gente vive en esa calle, viste, había unos edificios derrumbados, parece un escenario apocalíptico, pero causó algo muy bueno y sacó el espíritu de unión que vive en México, pero también en toda Latinoamérica. Para mí, sí, el reto es mayor, claro que van a tener problemas, claro que va a haber cosas que ni te imaginabas de qué dimensión era, pero la única manera que lo van a poder hacer es si están realmente juntos, tienen ahora un propósito superior, no tiene que ser un evento tan trágico para que se unan como sociedad. Sí se puede hacer el cambio en México, en Guadalajara o en Lima, lo único que necesitan es encontrar un propósito que venga de su gente. Los juegos son de Lima y son hechos para que el peruano lo haga.
hay formas técnicas de hacer transporte o hacer los juegos, pero lo que realmente importa es que hagan sus juegos como ustedes son, creyendo en ustedes, y pueden hacer cosas increíbles. Muchas gracias. Bueno, Víctor, muchas gracias. Juliana, que ha organizado acá el workshop, me dijo, al final da algunas palabras de aliento, intenta juntarnos todos con un reto, pero creo que tu frase y tu video son más claros y explicatorios que cualquier frase que pueda yo dar. Efectivamente, nuestros pueblos unidos pueden trabajar mucho más, y cuando la gente y la ciudadanía comparten una necesidad como esta, que es una necesidad, como dices tú, de vida, se nota cuando la gente puede estar unida y debe ser así. Así que no hay muchas más frases que darles. Bueno, agradecer a los 4 panelistas. Por favor, quisiera pedirles un fuerte aplauso para ellos. Gracias, Adam, Belén, Otto, Víctor.